en este video queremos referir a un fenómeno que ha llamado muchísimo la atención de intelectuales de América Latina y también del mundo, y nos referimos a los regímenes progresistas de América Latina. ¿Qué intentaríamos? Intentaríamos definir al progresismo, que nace en América Latina, pero hoy se extiende ya a Grecia y a España, con un fenómeno muy particular y que está relacionado con el mundo de la globalización. Bueno, en esta tarea de definir al progresismo nos encontramos con una cantidad de improvisaciones teóricas, interpretativas de este fenómeno, a las cuales en general podríamos acusar de un exceso de candidez, cuando menos, y también como una manera de confundir los propios deseos con la realidad. Todo esto, esta cantidad enorme de opiniones y apreciaciones que de alguna manera también se basan en la cantidad de matices que caracterizan a los gobiernos entre el chavismo, entre Evo, Correa, Kirchner, Evo, Dilma. Hay una serie de matices que confunden y que han impedido caracterizarlos como un modelo propio, como un modelo que tenga ciertas características a las que podamos determinar. Y todo esto, bueno, toda esta serie de trabajos previos han dificultado un poco la tarea que nos proponemos, ¿no? En general, y contraponiendo el progresismo actual al neoliberalismo de los años 90, entendemos que se ha sido sumamente generoso hacia el progresismo, ¿no? Y se lo ha sobrevaluado y en particular estamos convencidos de que una cantidad de características negativas del progresismo se las ha considerado como males secundarios, como cuestiones a corregir, como aspectos aleatorios de los cuales el progresismo podría desembarazarse para llegar más allá de estas posiciones, ¿no? Es decir, parte entonces de lo que nos proponemos es debatir hasta dónde estos aspectos negativos serían secundarios o aleatorios o serían fundamentales para poder configurar una definición, ¿no? Queremos decir también que la propensión de muchísimos intelectuales y militantes a comprender, entre comillas, a los nuevos regímenes progresistas provienen de los gigantescos fracasos de la izquierda en los años 70. Fracasos inasumidos, lamentablemente, y también el consiguiente horror de las dictaduras militares por las cuales los latinoamericanos hemos pasado y que en gran medida fueron facilitados por la acción improvisada y apresurada de muchos sectores incapaces de prever las consecuencias de sus propias acciones. Yo creo que hubo en muchos la necesidad de creer que aquella generación marcada por una geografía de incontables intentos guerrilleros a lo largo de América Latina, a lo largo y ancho del continente, y además con enormes dificultades para definir las diferencias entre el fracaso y la derrota, y para hallar inclusive responsabilidades acerca de esos numerosos desembarcos de las vanguardias revolucionarias sobre los diferentes países de América Latina. Hubo necesidad por parte de esa generación de creer que ahora que llegaban o que ejercían el gobierno podían ser los protagonistas de una etapa emancipatoria. En realidad, nosotros pensamos que los regímenes progresistas no son sino la expresión de nuevas colonialidades propias de épocas en que rigen los intereses de los mercados globales. El creciente poderío de las corporaciones transnacionales por encima de los estados nacionales, y además el ascenso imparable de China como nueva potencia, con todas sus
insaciables necesidades de materias primas y de commodities. Todo esto configura un panorama en el cual las llamadas izquierdas, por lo menos las izquierdas progresistas, asumen las tareas que hasta no mucho antes habían desarrollado las derechas. Esta es la idea central que nosotros queremos exponer. También queremos decir que a este anonadamiento de una generación aportan diversas experiencias históricas y nuevos epistemes. Consideramos que el agotamiento del último gran paradigma revolucionario de América Latina, que fue el paradigma de la Revolución Cubana, marcó de manera indeleble a una generación, y que esa declinación del paradigma cubano coincide con los prolegómenos, con el nacimiento de lo que llamamos la globalización. Fundamentalmente los acuerdos, la visita a China de David Rockefeller y los acuerdos con Mao Zedong para para iniciar el traslado masivo de fábricas a China y aprovechar de esa manera la mano de obra barata y masiva, ¿no? Como consecuencia de esa etapa que se inicia y que llamamos globalización y que nos ha costado muchísimo diferenciar del capitalismo anterior, una de las situaciones que podemos visualizar es que el horizonte revolucionario que caracterizaba las luchas militantes de América Latina desaparece. La categoría misma desaparece, ya no se menciona. Y lo que queda es un enorme cansancio generacional y una nueva doctrina, que es el posibilismo. Hacer lo que es posible, sobre todo en relación a una supuesta correlación de fuerzas que no nos es demasiado favorable y por lo tanto justifica nuestras limitaciones y nuestras pobrezas de sueños y de proyectos. En primer lugar, queremos definir el modelo extractivo. El modelo extractivo que nosotros hemos llamado de los agronegocios, que en realidad es un modelo agroexportador de commodities y de materias primas. Es un modelo que profundiza el despoblamiento del campo en los marcos planetarios en que las corporaciones necesitan territorios vacíos, sobre todo para una agricultura a una gran escala. Y por otra parte es un modelo que concentra las poblaciones en los conurbanos de las grandes ciudades. Después vamos a ver cómo se complementa esto con asistencialismo y con políticas clientelares, pero en realidad queremos hablar primero del modelo económico, porque es el punto de coincidencia con muchísimos pensadores y con muchísimos intelectuales donde podemos encontrar un lenguaje común. El modelo de los agronegocios, un modelo extractivo, un modelo que incorpora la megaminería, que incorpora el fracking, que despuebla el campo, que ignora los desastres ambientales, una absoluta despreocupación por la ecología, un modelo que practica el culto a la tecnologización y desde esta perspectiva realiza una campaña muy fuerte a favor de las biotecnologías o de las nanotecnologías, considerándolas como una especie de nuevo culto que se propaga y que nos rescataría del atraso. Y es un modelo que se plantea o que concibe nuevas dependencias, no tan solo a los mercados globales, sino también a China. Y esta es una de las características de esta situación que maneja la izquierda: la creciente dependencia al coloso chino. Hoy en América Latina se equiparan las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos con el petróleo que va a China.
La megaminería en buena medida ha quedado en manos de consorcios chinos y en la Argentina hasta tenemos ya una base militar de los chinos. O sea, hay una interpenetración profunda con una economía absolutamente dominante, ya que el 90 y pico por ciento de lo que exportamos es materia prima o economía primarizada, y el 90 y pico por ciento de lo que importamos de China son productos acabados y alta tecnología. O sea, una relación absolutamente colonial. Esto sería el modelo extractivo de los agronegocios y confiamos en que hasta allí aquellos que nos sigan estén de acuerdo con nosotros. El tema viene cuando establecemos el nivel político que maneja, que conduce, que expresa este modelo de los agronegocios. El de los gobiernos progresistas. Podemos caracterizarlos, podemos intentar caracterizarlos. Hay un neodesarrollismo político que pone el acento en el puro crecimiento, que se basa fundamentalmente en las divisas que aportan las ingentes exportaciones. Hay un Estado que se va transformando y sometiéndose gradualmente a lógicas empresariales. Hay un discurso de Cristina que es muy explícito en este sentido. Dice ella, nosotros estábamos contra las patentes, pero ahora que el Estado argentino, en combinación con algunas corporaciones como Bioceres, también ha establecido patentes de semillas, entonces ahora hemos cambiado y ahora estamos a favor de las patentes, porque queremos comercializar las patentes nuestras. Bueno, este tipo de lógicas empresariales se han incorporado al Estado, que además es un Estado botín, absolutamente de una clientela política y de una clase, de sectores medios, y que es un Estado botín de la propia militancia, ¿no? Otra de las características muy fuertes de estos gobiernos progresistas es el asistencialismo. Un asistencialismo tremendo. En la Argentina, según se calcula, estamos cerca de los 18 millones de personas que de una manera u otra están siendo subsidiados, asistencializados o mantenidos de una u otra forma por el Estado. Y este asistencialismo se traduce rápidamente en clientelismo, fraude, una democracia de bajísima intensidad y un modo de perdurar en el manejo del Estado, ¿no? La tecnociencia, un tema que nos preocupa, la tecnociencia, o sea, ya no estamos hablando de ciencia, tampoco estamos hablando de ciencia empresarial, estamos hablando de una mezcla de cosas que es lo que se transmite a las nuevas generaciones. Y por último, un fuerte posicionamiento en el campo de la retórica y de la lucha por los medios. Consiguientemente, al combate en el campo de la retórica, una lucha por los medios que se da a todo lo largo de América Latina. O sea, los enemigos pasan a ser los monopolios que gobiernan los grandes diarios. Pero en realidad lo que hay es esta cuestión de la retórica. No importa lo que hacemos, importa lo que se dice de nosotros. No importa tanto la realidad como lo que se dice de la realidad. En el Foro por la Emancipación que convocó Foster en el Teatro Cervantes, Horacio González lo dijo explícitamente. Nuestro combate es en el campo de la retórica y en la lucha por los contenidos de los conceptos. No importa la realidad, importa lo que de ella se dice, importa lo que nosotros lográramos instalar acerca de los conceptos y de la realidad. Aquí se mezclan una serie de cuestiones que tienen que ver con Gramsci. Hay una interpretación de Gramsci que tiene que ver con los pensamientos hegemónicos y contrahegemónicos que se aplican desde el progresismo. Estamos refiriendo a gente con una formación de izquierda, más allá de sus actuales posiciones, y que tiene que ver entonces el convertir la cultura en una especie de industria cultural, que disputa los medios y disputa los discursos.
No estamos hablando de la cultura con mayúscula, que era propia del pueblo argentino, que era esa cultura de la que hablaba Rodolfo Cuye. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una mirada invasiva de los sectores medios sobre un continente mestizo, desde el cual, invasión desde la cual instalan la cultura a partir de ellos sobre un pueblo, en este caso, un pueblo que resiste como puede, pero en situaciones absolutamente desfavorables, ¿no? Porque pensemos que la Argentina llegó a tener 35 millones de hectáreas de transgénicos, de soja transgénica, 35 millones, es una barbaridad, es una monstruosidad en pocos años. Además, un país que fue arrancado de un modelo de la calidad que lo había caracterizado siempre para ser trasladado brutalmente a un modelo de la cantidad en todos los terrenos de la vida cotidiana de los argentinos. Una sociedad que fue trasladada del campo de los deberes sociales y de los compromisos que sentía el argentino medio hacia el campo de los derechos humanos, donde ahora todo, cada vez la dependencia al Estado es mayor, cada vez la dependencia a estos sectores progresistas es mayor y donde de ellos depende la solución a los problemas. Bueno, tenemos entonces un modelo extractivo y tenemos su correlato político. Aquí empieza el verdadero debate. Nosotros pensamos que ese modelo progresista es el correlato necesario y funcional al modelo extractivo. El hecho de que no se acepte hasta ahora por muchos sectores militantes esta ecuación ha permitido las confusiones que existen, ha permitido una enorme cantidad de derrotas, de fracasos, y también que las luchas pongan el acento estratégico en corregir el modelo, a tal punto que cada victoria que nosotros tenemos en realidad es una gran derrota. O sea, cada vez que nosotros logramos que el modelo biotecnológico, agrícola biotecnológico, y su complemento, que es las fumigaciones, cada vez que conseguimos que retrocedan 100 metros desde los límites de las ciudades, en realidad lo que estamos consiguiendo es a la vez afirmar que la vida se realiza solamente en las ciudades, que son las que serían preservadas, y por otra parte estamos permitiendo el constante discurso de Grovo Copatel a favor de las buenas prácticas y a favor de que el problema es la ausencia del Estado, que el empresariado tiene la obligación de producir como sea y que el Estado le tiene que poner límites, con lo cual se exime de culpas a los ojeros y carga sobre la incapacidad del progresismo las propias aberraciones. Este tema de la estrategia, de dónde poner el acento, nos parece fundamental, y para eso es necesario comprender que entre estos dos niveles que hemos determinado, el del modelo extractivo y su correlato político, hay una amplia zona de legitimación y funcionalidad que es la que vamos a describir ahora. Esta idea de legitimación del modelo nos parece fundamental relacionarlo con la pérdida de los horizontes revolucionarios, ¿no? O sea, cada paso que damos, cada lucha que encaramos, podemos ganarla o perderla, pero lamentablemente muchas veces estamos legitimando el modelo del otro, con lo cual ya estamos beneficiando al enemigo, ¿no? Esta zona, dijimos que es una zona amplia porque hay diferentes características, diferentes componentes, hay componentes conscientes, inconscientes, complicidades manifiestas y sonceras. Por ejemplo, las extendidas lógicas posibilistas en el campo de la militancia y esta idea de que la correlación de fuerzas dan para ciertas cosas y para otras no, es el caldo de cultivo donde muchas de estas plantas venenosas prosperan, ¿no? Existen en este terreno grupos sociales
que actúan como actores no gubernamentales, pero que son funcionales al modelo. Está lleno, toda una variedad de grupos de todo tipo, desde grupos de presión a grupos campesinos que operan con ciertas lógicas de apropiación del territorio, grupos indígenas, y que sirven a las lógicas del discurso general, ¿no? Por ejemplo, las mesas de diálogo que convoca la Iglesia, y que han producido, no solamente han sentado a sojeros y campesinos, los campesinos del Mocase, junto con Axoja y otros grandes empresarios, sino que han producido documentos comunes, enalteciendo la posibilidad de la coexistencia entre ambos modelos, ¿no? En este sentido, vemos que también se han instalado modelos de invisibilización, mecanismos de invisibilización consentidos por el común, y muchas de las luchas que se nos permiten se dan en espacios consentidos. O sea, hay una inteligencia que planifica dónde se nos permite dar la lucha, y desde los grupos sociales solemos ser incapaces de analizar hasta dónde no estamos haciendo el juego a los dueños del poder, ¿no? Un caso patente que siempre mencionamos es el derecho a vivir en la ciudad, ¿no? El derecho a vivir en la ciudad, que se levanta como una reivindicación para los pobres que carecen de casa, en un momento en que todo el interés de las grandes corporaciones es vaciar los territorios, expulsar a la gente del campo a la ciudad. Nosotros recibimos en la ciudad a estos expatriados de su tierra y les ofrecemos una vivienda, o les ayudamos a recuperar un terreno y a construir una vivienda sobre ¿qué? Sobre antiguos basureros industriales, en zonas cercanas a incineradoras, a la vera de arroyos absolutamente contaminados. No solamente estamos legitimando el modelo, estamos haciéndonos cómplices de un genocidio que comenzó en el campo con el envenenamiento del aire y de la tierra y del agua, y continúa en la ciudad por la forma en que viven los más pobres, ¿no? Otro tema, así como hablábamos de las lógicas posibilistas, otro concepto muy extendido es el de la victimización, ¿no? Una de las cosas que ha conseguido el gobierno progresista a partir del 2003 es reivindicar la generación que luchó en los años 70, pero no reivindicarla como revolucionaria, reivindicarla como víctima. O sea, ha victimizado a los que luchaban y sigue victimizando a los pobres y a los sacrificados de hoy. No se los visualiza como alguien que resiste o que tiene una propuesta política, sino como una víctima a la que hay que reparar, compensar, etc., ¿no? Y lo peor es que, bueno, muchas veces los sujetos son parte de este juego, ¿no? Y puede ser esto con los expulsados del campo, puede ser con las poblaciones aborígenes, ¿no? Lo mismo. El concepto de victimización desarma las conciencias. Y después lo que encontramos es un amplio universo de sonceras funcionales al modelo. Hemos visto que se ha convertido en una consigna compartida aquello de gobernar es urbanizar, porque se da por supuesto que se vive donde en la ciudad nadie vive en el campo. Parece que no se justifica vivir en el campo, por supuesto, si el campo es de Monsanto o de los pools de siembra. El derecho a vivir en la ciudad, la reforma agraria. Se habla de la reforma agraria como una abstracción, pero no se dice en qué modelo. Se habla de millones de chacras, pero no se dice para hacer qué. ¿Es para producir alimentos o para producir soja? Nos queda toda la impresión, cuando lo preguntamos nos explican que es para hacer soja. Entonces, ¿el problema es social o es un problema de modelos? Es decir, alguna vez yo le pregunté a alguien bien intencionado, o mejor dicho, le comenté que yo prefería luchar contra Elstein, Grobo, Copatelli y Huerten, y no contra 1 millón de chacareros que hicieran lo mismo, porque parece que lo que se pretende es democratizar o ampliar las bases del mismo modelo.
No, lo que queremos es cambiar el modelo, se supone. No cambiarle el collar al perro, sino cambiar el perro. El derecho humanismo generalizado. Hay un derecho humano para cada cosa, lo cual implica además tribunales o un instituto donde hacer los reclamos. Ya no lo resolvemos entre nosotros. Ya los problemas no se resuelven en el barrio, no se resuelven en la cuadra, no se resuelven entre los parientes, no se resuelven en el pueblo, menos se resuelven por asambleas o formas de democracia directa, sino que siempre hay que ir al Estado para denunciar al otro o para reclamar por un derecho que desde ya alguien nos permite ejercer. O sea, cuando estamos reclamando un derecho humano, estamos reconociendo que alguien nos ha dado ese derecho. ¿Y quién nos da ese derecho? El Estado progresista. La necesidad de dar de comer, otra idea. Esto justifica un modelo de producción masivo de commodities, porque tenemos que darle de comer al mundo, se supone. En realidad le damos de comer a los chanchos de China, que en otra época comían batatas y ahora comen la soja argentina. Pero lo que terminamos creyendo es que nosotros satisfacemos el hambre del mundo. Y esta idea de dar de comer es una idea absolutamente regresiva, ¿no? La hemos discutido también con compañeros latinoamericanos de otros modelos similares en América Latina. La idea de dar de comer, se le da de comer a los niños, se le puede dar de comer a un geronte, pero no al común de los seres humanos se le permite comer. Y para permitirle comer hay que permitirle tener tierras, tener semillas, tener autonomía, tener herramientas, dejarlo con mercados, con pequeños mercados locales, y que es todo lo que aquí se impide. No se le da tierra, no se le dan las semillas porque se está a favor del patentamiento. La escala de las herramientas es imposible para el pequeño productor. Y no hay ferias locales. Entonces está todo armado para dar de comer e invalidar al ser humano, convertirlo en ¿qué? En un niño o en un geronte. Y después el culto a la biotecnología nacional, otro de los grandes temas. Lo dijo el ministro Barañao: si en la cadena biotecnológica que la Argentina respalda y propone la figura de Monsanto es antipática, podríamos sacar a Monsanto y hacer lo mismo nosotros. Es algo que los críticos de este modelo en Bolivia nos han reiterado. O sea, hay un rechazo a la modernidad, pero porque se han hecho propios los presupuestos de la modernidad. Estamos contra el imperialismo yanqui, pero porque en realidad estamos tratando de vivir igual que ellos, desde nosotros mismos. Estamos tratando de hacer lo mismo desde nosotros mismos. O sea, sufrimos una colonialidad interna. Y en este límite de las grandes sandeces, algunos sectores de izquierda han llegado a hablar del control obrero de la Barrick. O sea, no estamos por expulsar a la Barrick, estamos por el control obrero. Alguna vez hemos tenido incidentes con sectores de izquierda que no podían comprender que estuviéramos contra los transgénicos. Lo que ellos querían era que los obreros de Monsanto pudieran tener su propio sindicato para discutir las relaciones de trabajo con la empresa. No estaban estaban a favor de mantener los puestos de trabajo de Monsanto. Y el último gran tema que quería mencionar en este abanico de tonteras es que seguimos hablando de una explotación en el mundo, una explotación internacional norte-sur, cuando en realidad ya esto también es cosa del pasado. Hoy las relaciones de explotación en el mundo son sur-sur, y los intercambios comerciales de la Argentina, tanto con Brasil como con China, demuestran, o con la India, demuestran realmente que no deberíamos permitirnos la soncera de incorporar en el lenguaje frases que no hacen más que debilitar la posibilidad de un pensamiento independiente.
Bueno, lo que hemos querido es presentar un modelo teórico que permita una mejor comprensión de los fenómenos que estamos viviendo con el progresismo en América Latina. Entendemos que la izquierda que la derecha se ha quedado sin proyecto y sin discurso y que ha sido reemplazado por sectores de izquierda vencida, desprovistas del ideal revolucionario que tuvieron en otra época, y una izquierda además posibilista. No negamos que haya otros sectores de izquierda, lo que tratamos de caracterizar a la izquierda que gobierna. En diferentes países de América Latina no decimos que sean todos iguales, hay matices. Algunos sectores han avanzado más que otros, pero las reglas que hemos tratado de fijar nos parecen que corresponden a todos los regímenes progresistas de América Latina. Por supuesto, en esta construcción nos hemos apoyado en muchos amigos con los que compartimos amplias zonas de la interpretación teórica. Desde ya mencionar a Maristela Svampa y nuestro agradecimiento, y también a Raúl Sibeki en un escrito muy interesante que ha producido hace poco en Contrahegemonía, en el periódico de Miguel Maceo. Él inclusive trae la memoria de Francisco de Oliveira, uno de los fundadores del PT brasileño, que en un momento dado arriesga la idea de que nuestras burguesías, y está hablando de la de Brasil, pero también está hablando de la burguesía de Sudáfrica, dice que nuestras burguesías habrían cedido el manejo político conscientemente, voluntariamente, a un sector de la izquierda, con una única condición: los límites del capitalismo. O sea que es una cesión voluntaria del poder. Es todo un tema hasta dónde la conciencia de la burguesía en algunos casos puede decidir quién gobierna para ella. Es posible que esto se dé con más lucidez en Brasil que en la Argentina o en Chile. En Chile, por ejemplo, la burguesía en un momento dado cree llegado el momento de poner su propia gente y la reemplaza Bachelet con Piñera, y Chile explota. Y ahí se ve claramente que el empresariado tiene que volver a traer a Bachelet, porque Chile no estaba suficientemente domesticado. En la Argentina estamos viendo un proceso electoral en el cual se pueden llegar a dar situaciones parecidas. O sea, ¿quién tiene capacidad de gobernar, es decir, de ser el correlato político del modelo extractivo al que definimos? ¿Alguien de la derecha puede manejarlo? ¿Alguien que viene de la UCD podría manejarlo? ¿O es mejor alguien que viene de vanguardia comunista? Es una pregunta que a corto plazo nos va a ser respondida, pero en principio podemos arriesgar opiniones acerca de quiénes son los mejores gerentes para las empresas transnacionales, al menos en este momento. Y por último, para terminar, queremos recordar que la colonialidad de la Argentina es una situación pavorosa. Es un país absolutamente desprovisto de defensas frente a la biotecnología y frente a los transgénicos, donde el que más, el que menos ha comido milanesas de soja transgénica que solamente los cerdos de China comerían, y que no lo ve mal y que no ve riesgos. Es un país profundamente afectado por un genocidio, por un agrogenocidio, es decir, miles y miles de chicos discapacitados, poblaciones enteras enfermas, como en San Salvador, en Entre Ríos, más de la mitad de la población enferma de cáncer. En los pueblos de Entre Ríos no hay necesidad de hacer estadísticas, basta recorrer las calles para darse cuenta de la cantidad de niños que viven discapacitados en sillas de ruedas. Hay que hablar con los médicos para entender el genocidio que estamos viviendo. Y sin embargo uno saca este tema entre los activistas de izquierda y se suscitan todo tipo de discusiones. Es decir, ya no ven la realidad. ¿Qué ven? Lo que se dice de la realidad. Están debatiendo otros temas, no recorren el país. El país es en un 60% población
territorio sojizado, con una constante extensión de la frontera agropecuaria hacia zonas minifundistas, Formosa, Santiago del Estero, Chaco. Chaco es una provincia devastada, con población desnutrida, absolutamente deforestada. Es decir, los desastres ambientales son hechos de cada día que ya son invisibilizados, son naturalizados, ya no nos impresionan. El progresismo argentino en realidad se ha conformado como una jauría sedienta de poder, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener el Estado botín. Crea a pie juntillas en la idea del progreso, se maneja con las mochilas del siglo XIX. Y por último, han inculcado en una generación una serie de sonceras, desde aquello de bajar un cuadro y formar a miles de activistas, alimentando el mito de una ruptura con el neoliberalismo menemista, que nosotros nunca encontramos, hasta el punto que han sido aliados, lo fueron y siguen siendo aliados. Hay una continuidad esencial entre ese blanco y negro, esa pareja de los años 90 y del nuevo siglo. No hay rupturas, hay lógicas empresariales comunes, hay una manera de hacer política que ya no incluye militancia, sino que incluye operadores y negocios constantemente para justificarse. Y una masa de venenos arrojados sobre el país impresionante. Millones de personas trasladadas del campo a la ciudad, pero millones y millones. La forma en que ha crecido la pobreza en la Argentina es impresionante, y lo más sorprendente es que nos hemos acostumbrado a verla. Estos millones de personas arrancados de sus parajes, de sus paisajes, de sus redes de parentesco, trasladadas a los conurbanos, entregadas a manos de punteros locales y del narco, no tienen todavía ni siquiera poetas que canten tanto dolor, tanto sufrimiento. Confiemos en que este esquema que presentamos como Grupo de Reflexión Rural, esta estructura teórica para abrir un debate sobre los temas de América Latina y el progresismo, sirvan para encontrarnos, no solamente para compartir una interpretación de la realidad, sino también para compartir la necesidad de rebelarnos ante tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento, y recuperar la idea de revolución, que en definitiva era un cambio brusco y voluntario y estratégico hacia los sueños que siempre tuvimos y que pretendemos seguir teniendo. Y en particular estamos convencidos de que una cantidad de características negativas del progresismo se las ha considerado como males secundarios, como cuestiones a corregir, como aspectos aleatorios de los cuales el progresismo podría desembarazarse para llegar más allá de estas posiciones, ¿no? Es decir, parte entonces de lo que nos proponemos es debatir hasta dónde estos aspectos negativos serían secundarios o aleatorios, o serían fundamentales para poder configurar una definición. Queremos decir también que la propensión de muchísimos intelectuales y militantes a la globalización. Bueno, en esta tarea de definir al progresismo nos encontramos con una cantidad de improvisaciones teóricas, interpretativas de este fenómeno, a las cuales en general podríamos acusar de un exceso de candidez, cuando menos, y también como una manera de confundir los propios deseos con la realidad. Todo esto, esta cantidad enorme de opiniones y apreciaciones, que de alguna manera también se basan en
la cantidad de matices que caracterizan a los gobiernos. Bueno, en este video queremos referir a un fenómeno que ha llamado muchísimo la atención de intelectuales de América Latina y también del mundo, y nos referimos a los regímenes progresistas de América Latina. ¿Qué intentaríamos? Intentaríamos definir al progresismo, que nace en América Latina, pero hoy se extiende ya a Grecia y a España, con un fenómeno muy particular y que está relacionado con el mundo de a comprender, entre comillas, a los nuevos regímenes progresistas provienen de los gigantescos fracasos de la izquierda en los años 70. Fracasos inasumidos, lamentablemente, y también el consiguiente horror de las dictaduras militares por las cuales los latinoamericanos hemos pasado y que en gran medida fueron facilitados por la acción improvisada y apresurada de muchos sectores incapaces de prever las consecuencias de sus propias acciones. Yo creo que hubo en muchos la necesidad de creer que aquellos, entre el chavismo, entre Evo, Correa, Kirchner, Evo, Dilma, hay una serie de matices que confunden y que han impedido caracterizarlos como un modelo propio, como un modelo que tenga ciertas características a las que podamos determinar. Y todo esto, toda esta serie de trabajos previos han dificultado un poco la tarea que nos proponemos, ¿no? En general, y contraponiendo el progresismo actual al neoliberalismo de los años 90, entendemos que se ha sido sumamente generoso hacia el progresismo, ¿no? Y se lo ha sobrevaluado